¿Cómo están, señores? Es una noche muy bella, ¿verdad? Agradecemos a Dios que nos haya permitido este himno. Agradecemos a Dios que nos haya permitido esta reunión. Hoy también Segunda Reyes capítulo 4 vamos a leer. Segunda Reyes capítulo 4. Voy a agradecerles si abren la palabra de Segunda Reyes capítulo 4. Segunda Reyes capítulo 4, desde el versículo 8 yo voy a leer. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Hasta aquí hemos leído la Biblia. Parece simplemente una historia, pero habla acerca del mundo del corazón. Cuanto más vamos leyendo la Biblia, no nos va pidiendo otra cosa, sino que nuestro corazón, para que conforme a la voluntad de Dios seamos guiados por el Señor Jesucristo, y nuestro corazón, aceptando el corazón del Señor Jesucristo, nos permite ir a un camino de fe de manera preciosa. Dios, el Señor, con cuerpo como nosotros que tenemos el cuerpo, aceptamos el Espíritu de Jesús, y cuando recibimos el Espíritu del Señor, está en nosotros el Espíritu Santo y trabaja. Lo más importante en la vida de creencia que viene a ser: ¿cómo es que podemos aceptar al Señor Jesucristo en nuestro corazón? Eso es la cuestión. Mucha gente, cuando ora: Señor, venga a mi corazón, y orando, piensa que así acepta al Señor Jesucristo en su corazón, pero eso no es así. Por más que en nuestro corazón decimos: venga, Señor, a nuestro corazón, en nuestro corazón, si no estamos preparados para aceptar al Señor Jesús, el Señor Jesús no puede venir. Contrariamente, nosotros, por más que no hayamos orado así, en nuestro corazón, si estamos preparados para aceptar al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo viene a nuestra vida. Entonces, realmente nuestra vida cambia en gran manera. Yo en una ocasión estaba en casa y un pastor vino en busca de mí. Pastor, yo soy un pastor de la Villa Leprosos. Yo al pastor Oxupar quisiera invitarlo como expositor de nuestra iglesia. ¿Sí? Claro, me voy a ir, le dije. Por lo cual yo abrí el calendario, fijamos una fecha
y me determiné a ir. El pastor me dijo una cosa: pastor, usted sí o sí debe venir. Claro, yo voy a ir. Sí o sí debe venir, pastor. Yo voy a ir. Y lo que el pastor me dijo: realmente, pastor, en nuestra iglesia, hace un mes un pastor quedó en venir para realizar la campaña. Pero una semana antes de la campaña me llamó y me dijo que estaba ocupado y que no podía venir. Escándalo sucedió en toda la iglesia. ¿Cómo un pastor? ¿Cómo puede tener algo más ocupado que la campaña? Él se siente mal porque somos leprosos y se siente molesto y por eso no viene. Y escándalo sucedió en la iglesia, pastor. Un miembro dijo: el leproso no tiene ni derecho para oír la palabra, y comenzó a gritar. Pero si hasta el pastor Oxupar no viene, nosotros vamos a caer en gran prueba. Pastor, yo le respondí: pastor, por más que se vaya a partir el cielo, yo voy a ir, no se preocupe. Pero parece que él no se conformaba, me dijo para salir afuera, y salimos afuera. El pastor a menudo iba a un restaurante, era un restaurante en donde vendían carne de vaca. En Corea, la carne de vaca, la costilla es carísima. Hace poco yo fui al reino de Suazilandia y me preguntaron cuánto era la vaca de Corea y si es una vaca de Corea. Se podía comprar con ese precio 7 vacas del reino de Suazilandia. El ministro, cuando escuchó el precio: por favor, lleve las vacas del reino de Suazilandia. Y quería vender buey. Y no podía hacer bien, y así terminamos la plática. En aquel entonces, realmente la vida era difícil. No podíamos ni imaginarnos realmente comer costilla de vaca. Solamente tocaba mi costilla y con eso me conformaba. Fuimos a un restaurante y había una tabla de metal así de grande y allí íbamos cocinando la costilla. Disculpe que le diga esto a ustedes. Yo no sé hablar el inglés, pero sé hablar una frase: I like eating. Me encanta comer. A mí me encanta comer y comía la costilla así. Es posible, pero era tan delicioso. Era delicioso. El pastor sin comer veía cómo yo comía y estaba contento el pastor ese día. Pastor Tupar. Y él me hablaba así: sí, pastor Tupar, usted no viene. Y yo no tenía que ver, pero cuando él hablaba iba salpicando toda la saliva de él. Pero él, cuando yo de repente se me llegó a la mente de que él era leproso, qué raro, tenía una sensación rara, ese sabor tan delicioso ahora de la carne desapareció, como cuando desaparece, como cuando llevamos a un niño que se está divirtiendo, pero continuamente él me decía para que siga comiendo. Pero lo que estaba delante de mí, lo que tenía menos saliva, yo otra vez cocinaba 2 por ahí, 2 trozos, y comí tanta carne. Yo dejé, y dejando volví a mi casa. Volví a mi casa. Un pastor de la iglesia me dijo: pastor, ¿usted va a ir a la villa del leproso, cierto? Sí, yo voy a ir. Tiene que tener cuidado cuando vaya. ¿Por qué? Los leprosos, pastor, allí tienen pus en su mano y le van a dar huevo con pus que está en la mano. ¿Va a comer, sí o no? Yo le reté y le dije: ¿cómo que estás diciendo cosa absurda? Por favor, no digas cosa absurda. Y dejé de lado y volví. Pero faltaba 3 días para ir a la campaña de esa iglesia. Mientras que iba, me levanté a la madrugada y tuve un pensamiento raro. ¿Realmente será que con la mano con pus me va a pelar, sí, un huevo y me va a dar? Entonces tengo que comer, sí o no. Y yo pensaba así en eso. Si voy allí, ¿cómo voy a dormir? ¿Cómo voy a comer? ¿Cómo voy a vivir?
Nunca había ido a la Villa de Leprosos yo. Y así yo, en ese momento cuando vivía en Daegu, con solo abrir, sí, la puerta, era la iglesia, y entrando al salón de culto, yo me arrodillé delante del púlpito para orar. Mientras que yo oraba, largo tiempo, mientras que oraba, de repente la palabra de la Biblia surgió. El Señor Jesucristo en la casa de Simón el leproso de Betania fue a comer. De repente se me vino eso en la mente y me asusté. Hasta el Señor Jesucristo, que es tan glorioso, santo, tan precioso, hasta Él va a la Villa de Leprosos. Pero ser como yo, tan vil que me creo, para titubear en ir a la Villa de Leprosos, cuando pensé así, todo ese corazón en el que yo titubeaba para ir a la Villa de Leprosos desapareció. Continuamente iba orando, y ¿qué corazón llegué a tener? El leproso no es una persona especial, sino que si tú tienes lepra también serás leproso. No es algo especial. Y ese día, a la madrugada, por más que me bese en la boca con un leproso, yo creo que no iba a sentir absolutamente nada. Esa sensación tuve yo. A menudo en mi vida, bien me conozco a mí mismo. Pero a veces, cuando voy viviendo la vida, esto no es mi corazón. Yo no tenía este corazón. Este corazón del Señor Jesucristo no es mi corazón. A menudo siento eso. El apóstol Pablo en Filipenses 1, yo, con el corazón del Señor Jesucristo, cuánto anhelo a vosotros, el Señor es mi testigo. El apóstol Pablo al comienzo iba persiguiendo a los cristianos, era tal persona. Un día, en gran manera, amaba al Señor Jesucristo. Pablo dice, esto no es mi corazón, el corazón del Señor Jesucristo, es el corazón del Señor Jesucristo. Y aquello en Filipenses, el Señor Jesucristo dentro de mi corazón, después de que ha entrado. A menudo puedo sentir una cosa. Esto no es mi corazón. Cuando voy leyendo la Biblia, exactamente en la Biblia, como cuando uno prende la luz de manera tan resplandeciente, esto no es mi sabiduría, es la sabiduría de Jesucristo. Cuando amo a un miembro, esto no es mi amor, es el amor del Señor Jesucristo. Claramente, soy el hombre llamado Oxupar, pero el corazón que tiene Pastor Oxupar, otro corazón delante mío, en mí, estando vivo, va trabajando. Era una noche de invierno que hacía mucho frío y fui para realizar la campaña. Realizando la campaña, le dije para que alcen la mano el que quería obtener el perdón del pecado, y la mitad alzó la mano. Por lo cual, era un invierno frío, le dije para que venga a mi habitación, y como 40 leprosos vinieron a mi habitación y nos sentábamos, y desde las 10 de la noche hasta las 1 de la madrugada, acerca del perdón del pecado, yo di la charla. Era casi las 1 y estaba tan, pero tan contento habiendo obtenido el perdón del pecado. Había una persona que no puedo olvidar, el pastor, el anciano Kim Kwang-yeol. Esa noche, habiendo obtenido el perdón del pecado, contento, iba corriendo a la casa y había despertado a la esposa. Querida, recibí el perdón del pecado. ¿Cómo? No te voy a enseñar.
Tú también, ¿eh? ¿Quieres obtener el perdón del pecado? Él bailando, bailando, estaba contento. A la mañana le dijo a la señora, querida, ahora yo, el Espíritu Santo del Señor ha venido a mi corazón. Yo, haga lo que haga, ya usted no me intervenga. Porque usted qué piensa hacer. Haga lo que haga. Ahora, usted no intervenga. Lo hago por mí. Voy a vivir para el Señor Jesucristo. Y los leprosos cuidan gallinas y en aquel entonces en esa casa había 6,000 gallinas y llamó al vendedor de gallinas. 3,000 gallinas, cómprelo. Había vendido 3,000 gallinas y con 3,000, cuanto fuese, podemos sobrevivir comiendo. Y ese dinero lo puso en la cartera y fue de viaje. Y a los ancianos, sus amigos, fue en busca de ellos. Anciano Kim, en esta ocasión nuestra iglesia realizamos una campaña evangelística. El pastor expositor era Pastor Oxupar y toda la iglesia obteniendo el perdón del pecado ha estado contento. Estaba tan contento, durante 1 hora iba contando. Anciano Kim, ¿por qué no realizas campaña en la iglesia? Yo te voy a presentar al pastor Oxupar. Es que nuestra iglesia no tiene dinero para realizar la campaña, no podemos realizar. Yo sabía eso. Anciano, ¿quién sabía que tú ibas a decir eso? Y abrió la cartera y comenzó a contar el dinero. Y con esto es suficiente. ¿Te falta? ¿Quieres más? ¿Qué estás diciendo? Sí, voy a hacer con el dinero en la iglesia. Pero te falta. Y luego, en 7 iglesias, yo fui para realizar la campaña en la Villa Leprosos. Con solo pensar, hasta ahora me parece un sueño. Con mi hijo a veces yo voy de viaje, mientras que voy digo, Yongu. Allí pasando el monte está la Villa de los Leprosos y yo fui para realizar la campaña y miles de leprosos recibieron el perdón del pecado y estuvieron contentos en este lugar. Cuando vamos pasando el valle está otra Villa de Leprosos y en aquel entonces en 7 iglesias yo recorriendo fui a realizar la campaña. Miles de leprosos han obtenido el perdón del pecado. Luego, 4 pastores habían venido a mi casa. Venga, pastor, tengo que decirle algo. A ver, diga, pastor, ahora nosotros sabemos todo. Sea sincero, sabemos ya todo. ¿En qué se refiere de que le sea sincero? Sabemos todo, no importa que usted nos cuente. Por eso vinimos. ¿Qué cosa quiere que les cuente? Todos ya sabemos. Cuéntenos. ¿Qué quiere que le cuente? Yo no podía entender lo que él me decía. ¿Qué quieres que te cuente? Luego dijo, Pastor Oxupar, ¿cierto usted también es leproso? Es que ya vivía de manera tan cercana con ellos, pensaban que yo era leproso porque comía, convivía con ellos. Estaba muy agradecido. Pastor Oxupar es una persona digna de apartarse de los leprosos, pero el Señor Jesucristo ha entrado dentro mío y el corazón que no era capaz de tener, a menudo yo me encuentro con aquel corazón en mí. A menudo puedo sentir una cosa. Esto no es el corazón del pastor Oxupar. El hombre llamado Oxupar, este corazón no tenía él. El corazón de amar al Señor, el corazón de amar al miembro, el corazón de amar a los leprosos. Y realmente yo tenía el corazón de distanciarme de ellos, pero durante 1 año estando en la Villa Leprosos,
Realicé campaña en miles de iglesias, comiendo junto con ellos y viendo cómo ellos iban conviviendo. Yo de por sí no podía actuar así, pero el Señor Jesucristo, su corazón me introdujo a mí. A menudo puedo sentir, esto no es mi corazón, esto es el corazón del Señor Jesucristo. Yo de esta manera no puedo aguantar. Yo no amo de esta manera al hombre. Yo no gusto el Evangelio de esta manera. Yo no puedo amar al Señor. Esto no es mi corazón. Esto es el corazón del Señor Jesucristo que ha entrado dentro de mí. El Señor fiel en mi corazón, habiendo llegado. El coro canta también. Yo también suelo cantar muy bien, pero ni le llego a ellos, es posible. La tentación de este mundo no, Él me da fuerza para poder vencer aquello. A veces puedo vencer la desesperación, el dolor y la injusticia me hace vencer, la tristeza me hace vencer. Yo, este ser llamado Oxupar, en gran manera, lo que no podía imaginarme, el mundo, el pensamiento, hacia ello el Señor Jesucristo me va guiando a mí. Ese amor, aquella gracia, esa bendición. Yo, desde pequeño, mi corazón era muy débil. Cuando fui al cuartel, en el año 1966, fui al entrenamiento Ranger. Y este entrenamiento, uno va al monte alto y mediante la cuerda uno se tira al río. También cuando con la cuerda va escalando la montaña, sube el precipicio. Este entrenamiento es el entrenamiento que uno realiza realmente en medio de la estrategia cuando está en medio del peligro. Y yo recibí el entrenamiento. Realmente mi hijo recibió otro entrenamiento mucho peor que este. Yo, ahora aquí hay un gimnasio, un ejercicio llamado ejercicio del renacuajo. Cuando el entrenador dice, cuando digo uno, salte en lo alto y cuando vayan contando, el último no cuente 1 y uno salta 1000 veces. Pero cuando uno tiene que contar 1001, el último no tiene que decir, pero hay uno que dice 1001. Entonces de 1 empezamos. Entonces, 999, 1000, ya silencio, silencio, ya basta. Pero hay otro que otra vez dice 1001 y otra vez empezamos a empezar del 1. Tengo un jarrón de 1 litro, pero casi 10 jarrones tomo al día. Y tomo un puño de sal a la mañana antes de entrenar, porque ya que mediante mi sudor sale toda la sal y tanto yo sudaba, por más que tomaba realmente 10 jarrones, me faltaba. Un día yo me quebranté y me desmayé y mi cuerpo no se movía. No sabía bien. Desde aquel momento me di cuenta de que mi corazón era muy débil. Yo en aquel entonces apenas tenía 22 años, era joven, descansé unos días y estaba bien. Cuando tenía ya 50 años, comenzó a empeorar mi corazón. Puse mi estetoscopio, iba latiendo y paró. Y la sensación era bastante rara. 5 o 10 segundos, no podía discernir, parecía muy largo,
¿qué pasa si no sigue latiendo? Otra vez latía. Y no sabía cuándo iba a morir yo en aquel entonces. Y me interné en el Hospital Universitario Hanyang para examinarme y ellos no podían encontrar la enfermedad que yo tenía. Fui junto al cardiólogo, el más famoso del mundo en Estados Unidos, me hizo el control y el doctor durante un día, todo el día, él me tuvo junto a él y me examinaba y a la noche me dijo así: no, con la medicina actual no se puede curar la enfermedad de usted. En el año 1999 era el momento en que más sufrí por mi corazón. En nuestra iglesia había un edificio de 7 pisos y ponían la piedra allí y el obrero que trabajaba en el 7º piso, cuando le miraba, temblaba mi corazón, entonces tenía que cerrar mi ojo. Y en el año 1999, en agosto, en la casa de Pinoyongdong, realizando la campaña allí, yo sentía de que Dios me había curado de todo mi corazón. Desde el día siguiente empecé a correr, a trotar y terminando de trotar cuando llegué a la casa, era cuando vivíamos en Daejeon y en la cancha del Colegio de las Mujeres Daejeon y era 300 metros una ronda y esa cancha, 2 rondas, yo giraba y me dolía el costado y no podía rondar 3 veces. 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, 4 kilómetros, 5 kilómetros. Continuamente iba corriendo. Cuando yo corrí 5 kilómetros, iba sudando. Cuando el médico oriental de la iglesia, el anciano Juan, me va tocando el pulso, me dice que no hay hombre que tenga mejor pulso que yo. No sé. Yo sé que habrá, pero realmente yo puedo sentir que mi corazón ha mejorado. Por más que yo voy nadando 1 hora, no me canso, mejoró mi pulmón, mi hígado dentro de mi vida. Lo que era imposible, el Señor Jesucristo dentro de mi corazón, habiendo llegado, lo que yo hago en gran manera. ¿Cómo? No podía mencionar por las palabras. Pero, como al Señor Jesucristo en nuestro corazón, ¿cómo aceptarlo? Hoy, cuando vamos viendo lo que hemos leído, un día, aquí Eliseo y la tsunamita, la mujer preciosa, Eliseo a menudo iba a aquella casa para comer la comida. Un día esta mujer, ¿qué le dice al marido? Esta persona que siempre viene a nuestra casa, yo sé que es el siervo santo de Dios. Vamos a hacer una pequeña habitación en el aposento y vamos a hacer cama, mesa, silla y candelero. Y vamos a recibir a él. Así dice la esposa. Y el marido fue al monte para traer madera y había preparado la casa en donde podía estar Eliseo. Entonces, señores, no vine a hacer otra cosa, sino que dentro de nuestro corazón, la manera de aceptar al Señor Jesucristo acerca de ello nos habla. Si en el corazón de ustedes aceptan al Señor Jesucristo, si en el corazón de ustedes se encuentra el Señor Jesucristo, ustedes se encuentren con lo que se encuentren, no viene a ser cuestión de ustedes, sino que es cuestión del Señor Jesucristo. Lo que hacen bien, mal, el pecado de ustedes, todo lo de ustedes viene a ser lo de Jesucristo. Yo en el año 1961, Jesucristo, después de que entró a mi corazón, durante los 55 años, el Señor Jesucristo, lo que ha hecho en mí, no puedo expresarlo por la palabra. En una ocasión,
el embajador de Paraguay a menudo viene a nuestra campaña, que me dijo mirándome que su nombre ahora se va a llamar Pactesu. ¿Por qué puso su nombre así? Porque yo soy Oxupar y que él era hermano de Pastor Oxupar, entonces puso Pactesu. Tengo hermano embajador, tengo hermano ministro. Me dice a mí, una mujer ministra me dice, opa, me dice hermano mayor. Algunos me dicen que me va a llamar hermano mayor a mí. Yo, si es hermano menor, deberías poner Pak Sosu. La gente de Paraguay no conocía Pak Tesu, Pak Sosu. Entonces, él, ya que se parecía al Pak Tesu con Pak Oksu, él puso Pak Tesu su nombre. Y él vino. Hermano mayor, tengo un gran problema, me dijo a mí. ¿Qué es? Le pregunté. Él era embajador de Paraguay representando a Paraguay aquí en Corea y que vendría el presidente a Corea. El presidente de Paraguay si viene a Corea. Este embajador durante 3 días debía de recibir al presidente. Y durante 3 días, recibiendo al presidente, si era reconocido por el presidente, él, en lugar de ser embajador, puede ser ministro, canciller, porque esto es deseo del presidente. Tanto. Él iba pensando cómo recibir al presidente y por falta de presupuesto no podía hacer un programa para recibir al presidente. Día y día, mientras que iba pensando qué decisión obtuvo. Le gusta, realmente la música, será muy bueno que hagamos un musical, que venga el coro gracias, y será que ellos nos pueden realmente preparar un escenario. Y me preguntó el coro gracias, llamando a la conductora. En aquel momento, por primera vez, el coro cantó delante del presidente. Hoy en día, realmente no podemos contar las veces que el coro Gracia va al palacio para cantar delante del presidente, pero en aquel entonces fue la primera vez. Ese día era el día en que teníamos campaña como y a las 7 empezaba la campaña y yo fui a las 6:30 allá. Y en el 10º piso nosotros realizábamos el concierto, el musical allá, y por la presencia del presidente había guardaespaldas y con el control de rayos X nos iban controlando. Oyendo de que yo llegué, el embajador me dijo para que vaya al 9º piso, y cuando fui al 9º piso, allí estaba el presidente de Paraguay y estaba el secretario, 2 ministros, el embajador. Y durante 25 minutos había compartido. Yo, como que soy un poquito torpe. Ahora me encuentro a menudo con los presidentes, pero en aquel momento no sabía qué decir. No sabía qué decir. El embajador me decía, hable de esto y aquello. Y por último, al presidente, yo le di un libro en español, el libro que le comentó hace un momento, que se llamaba Así recibí yo el perdón del pecado, le regalé y vine. El embajador después de unos días me llamó y me dijo, pastor, muchas gracias, hemos finalizado bien la reunión, realmente el concierto musical. Y el presidente, al subirse al avión, le dijo al secretario que le dé el libro del pastor. Entonces se olvidó el secretario. Entonces la esposa del embajador llevó el libro al día siguiente subiéndose al avión. De tal manera, realmente es tan exitoso el libro que yo he escrito. Algunos libros están durmiendo todavía. Habiendo leído ese libro, el presidente, yo quisiera encontrarme con el pastor Oxupar. Él me había llamado y me dijo a mí
para que vaya junto al presidente, que es tan lejos Paraguay. Era fin de año y cuando vaya en febrero al campamento de Paraguay, yo le dije que iría, le escribí la carta. Yo, cuando llegué al aeropuerto de Paraguay, habían venido ahora de seguridad y para que nadie se baje había ahora llevado a mí nada más. Desde aquel momento, por la invitación del presidente, yo recibía realmente el respaldo de seguridad y ellos hacían de guardaespaldas y 7 personas hacían de guardia y me guardaban a mí. Y un día antes de encontrarme con el presidente, llamamos al secretario y que el encuentro, ¿cuántos minutos? 40 minutos, me dijo. Y que si el presidente desea se puede alargar, pero que no se puede alargar más de 40 minutos. Está bien, le dije. Ese día, durante 40 minutos, ¿cómo iba a yo ahora dejar pasar ese momento? Iba haciendo el programa durante toda la noche. Si me encuentro con el presidente, ¿cuál sería mi objetivo? Yo soy pastor, debo predicar el evangelio. Entonces, yendo el coro conmigo, tengo que llevar al coro conmigo y durante 40 minutos, ¿cómo usar ese tiempo? Toda la noche iba pensando. Al comienzo, 5 minutos para saludar y entre 13 habíamos ido y luego, habiendo cantado ahora 3 canciones, perderemos 10 minutos y entonces después de 40 minutos, entonces si sacamos 15 minutos, quedaría 25 minutos y con 25 minutos, ¿cómo explicar acerca de cómo se obtiene el perdón del pecado? Era muy oscuro. Y ahora, resumiendo, yo ordené. Yo iba, todos querían ir ese día, ya que iba para predicar la palabra. Sacamos a todas las personas y solamente llevé el coro y le dije al coro, yo no tengo mucho tiempo, sea lo que fuera lo que el presidente diga, no alarguen el tiempo, digan sí, no, solamente así terminen. Y había pasado 5 minutos después del saludo, entonces al momento yo abrí la Biblia y ya que no sabía hablar español, yo debo usar traductora. En ese momento, la pastora de la iglesia de Paraguay habla bien el español, entonces ella hacía de traductora. Al momento que nos sentamos, abrimos la Biblia y comenzamos a hablar. Su Excelencia, señor presidente, en la Biblia vemos que Dios ha dicho, yo me encontré con el hijo de Isaí David y él está conforme a mi corazón. En Israel, miles, millones de personas dicen creer en Dios, sin embargo, el que tenga el corazón conforme a Dios era únicamente el hijo de Isaí David. Y al hijo de Isaí David, realmente mediante él, para hacer la voluntad de Dios, había puesto como David, como rey. Usted mientras que va gobernando a Paraguay, Dios espero que le dé la gracia a usted y a Paraguay. Si es así, señor presidente, junto con Dios debe tener un mismo corazón. Y yo le iba explicando aquello. Y cuando uno desee tener un mismo corazón con Dios, acerca del pecado de usted debe de hablar. Y el pecado de usted, como Dios está mirando, usted también debe encajar su corazón con Dios. En Romanos 3:23 yo la había leído y todos habiendo cometido pecado han sido destituidos de la gloria de Dios. Y luego yo la había leído el 24, pero por la redención en Cristo Jesús, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Su Excelencia, Dios, mirando a usted, le dice que es justo, a eso se refiere. Su Excelencia, usted ha cometido pecado
Cuando usted comete pecado es pecador, pero porque Dios le diría a usted justo. Dios, cuando lo mira, no le mira así simplemente, sino a través de la redención de Jesucristo mediante la sangre, le mira a usted. Cuando lo mira simplemente, usted viene a ser un pecador, pero por la sangre del Señor Jesucristo que Él derramó sobre la cruz, cuando lo mira a través de la muerte del Señor Jesucristo, cuando murió sobre la cruz en ese momento, hablando Isaías 53, todos nosotros nos hemos descarriado en Isaías 53, 6, todos nos descarriamos y Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. En 53, 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y luego dice, y nosotros, ciertamente llevó Él nuestra enfermedad y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Nuestro pecado no lo pasamos nosotros, sino que Dios pasó el pecado a nosotros, al Señor Jesucristo. El pecado de ustedes no lo encarguen al Señor Jesucristo. Ustedes no lo pueden hacer bien. Y 5 o 6 pecados pueden que lo pasen, pero millones, miles, ni uno debe de faltar. Yo voy a cargar el pecado de ustedes. Por lo cual dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y cuando el Señor había cargado nuestro pecado, ya que Dios había pasado nuestro pecado de manera perfecta, sin ningún error, había pasado nuestro pecado. Si nosotros pasamos nuestro pecado, aunque sea 1 o 2, puede que nos olvidemos. Y una persona cuando es perdonada, pero le falta 1 y 2, no puede menos que ir al infierno. De ninguna manera nosotros podemos pasar nuestro pecado de manera perfecta, por lo cual Dios, nuestro pecado al Señor Jesucristo, lo ha pasado. Dios sí lo pasa. Perfectamente lo pasará. Y por aquel pecado de nosotros que pasa, ya que Jesucristo muere crucificado allí, ese pecado, ya que desaparece ante nuestra vista, ante la vista de Dios, Dios nos mira de manera justa dentro de Jesucristo por aquella redención. Su excelencia, Dios mirando a usted como le dice, está escrito que le dice justo. Mirando a usted, le ha dicho justo a usted. Entonces, si usted quiere unir su corazón con Dios, si Dios le dice justo, yo soy justo, si así lo cree, usted viene a ser uno con Dios. Desde aquel momento, Dios, estando vivo en su corazón, va a trabajar. Entonces, de repente, quedó rojo el rostro del presidente y fuertemente sujetó mi mano. Y era conmovedor. Desde ese día, el presidente se convirtió en mi amigo. Las veces que yo voy a Paraguay, me invita al palacio. Y una vez tuvo cáncer y como Dios le había perfectamente curado del cáncer, hasta ahora, como consultor, como asesor de la IYF, él trabaja. Nosotros, llevando la vida de creencia, uno debe arrepentirse. Algunas personas, la misión Buenas no se arrepiente, realmente dice eso, es alguien que no conoce. En la Biblia dice para que uno se arrepienta. ¿Cómo no nos vamos a arrepentir? Es absurdo. ¿Qué es arrepentimiento? ¿Qué es arrepentimiento? El Señor Jesucristo, cuando quiere venir a nuestro corazón, pero nuestro pensamiento y el pensamiento de Jesucristo es distinto, ¿entienden? Entonces, por ejemplo, aquí la esposa de los hijos de los profetas, en la primera parte de Segunda Reyes capítulo 4 aparece, esta mujer con su manera había negociado, quería criar bien a sus hijos,
Pero al final sus hijos son vendidos como esclavos porque había fracasado. Esta mujer ahora, mediante su manera, no había manera de salvar a sus hijos, por lo cual, apoyado en Dios, ahora ella quería hacer aquella obra. Entonces en aquel momento, el corazón nuestro y el corazón de Dios, digamos, que se encuentra, y dentro del corazón que tenemos, Dios no puede trabajar, y el corazón de Dios debemos aceptar en nuestro corazón. Entonces, hasta ahora, el pensamiento, la opinión, la experiencia, la sabiduría que tenemos hasta ahora, conforme a ello vivíamos. Pero nuestro pensamiento y el pensamiento de Jesucristo es distinto, por lo cual mi conocimiento, mi manera, mi experiencia con aquello, no podemos aceptar al Señor Jesucristo porque tenemos un corazón distinto. Por lo cual, nuestro pensamiento, desechando la palabra de Jesucristo, es aceptarlo. Eso, el dejar nuestro pensamiento se llama arrepentimiento. Arrepentirse y aceptar la palabra de Jesucristo. A eso se refiere. Entonces, aparentemente esta Biblia dice, ahora dice, arrepentíos, se ha acercado el cielo, arrepentíos y obtened el perdón del pecado. Comúnmente la gente dice, Señor, yo he robado, perdóneme. La gente comúnmente piensa que eso es arrepentimiento, pero el arrepentimiento se cumple dentro de un pensamiento mucho más profundo. ¿Por qué yo robo? ¿Por qué yo fornifico? ¿Por qué yo miento? ¿Por qué voy fornicando? En el corazón de Jesucristo no hay ganas de robar, amén. En el corazón de Jesucristo no hay ganas de mentir, amén. En el corazón de Jesucristo no hay deseo de adulterar, amén. Correcto. Entonces, dentro de nosotros, el corazón que tenemos no es corazón de Jesucristo, es el corazón que va en contra del Señor Jesucristo. Ahora, el que vayamos a negarnos a nosotros mismos, mi pensamiento, mi experiencia, como fuese, dejando de lado, echando de mi corazón, dejándolo cero, el corazón de Jesucristo es aceptarlo. A eso se refiere. Amén. ¿Pueden repetir? Entonces, señores, ¿qué clase de personas se convierten en ustedes? El corazón nuestro, el corazón de Jesucristo es contrario y no podemos mezclar nuestro corazón con el del Señor Jesucristo de ninguna manera. Allí, la palabra del Señor Jesucristo para aceptarlo. Nuestro pensamiento debemos desecharlo. Yo en el año 1962, el Señor Jesucristo, cuando lo acepté dentro de mi corazón, yo había vivido hasta los 19 años cuando había pensado en toda aquella vida que viviera tan sucio, tan vil, tan malo, había fracasado. Y si vivo conforme a este pensamiento, yo voy a fracasar, eso entendí. Y todo lo que surgiese en mi pensamiento, sea lo que fuera, yo deseché. Y luego el corazón de Jesucristo, la palabra, yo lo acepté en mí. Señores, la esposa de los hijos de los profetas, ya su hijo iba a ser vendido como esclavo, pero se acerca a Eliseo y Eliseo le dice, ¿qué puedo hacer por ti que tienes en tu casa? Y en la casa de tu sierva solamente hay una vasija de aceite, le dice, y es una vasija de aceite, pero el siervo de Dios que dice, aquella vasija para ahora derramarlo, para que ahora preste vasijas de todas las personas de la vecindad. Y apenas tiene una vasija de aceite. Y si quiere ahora derramar con un cubierto ya basta. Pero ¿por qué dice para que preste muchos cubiertos? Es absurdo. En nuestro pensamiento. Es absurdo esto, sí. Es absurdo, ¿verdad que sí? Por lo cual, el pensamiento de ustedes manteniendo, si de tal manera creen a Dios, no pueden aceptar en esa palabra. Por lo cual,
cuando uno quiere aceptar aquello, cuando quiere aceptar la palabra del profeta, sea 2, 3 vasijas de aceite, y cuando le dice para que traiga muchos cubiertos, tiene que traer aquello y tiene que seguir aquella palabra. Entonces, dentro de su pensamiento, ya que eso realmente uno no lo puede llegar a entender, a aceptar, ¿entienden? Pero realmente el que se ha arrepentido de verdad y para derramar el aceite, cuando le dice para que preste cubiertos, antes su pensamiento no concuerda. Absurdo eso. ¿Cómo voy a apenas una vasija? ¿Cómo voy a traer tantos cubiertos? Absurdo. Debería decir así, pero es absurdo. Es absurdo. Debería hablar así, sin embargo. Esa persona que hablando así luego presta el cubierto, su pensamiento que le dice que es absurdo, solamente es posible para aquella persona que desecha aquel pensamiento, ¿entienden? ¿Llegan a entender? Y ese proceso, cuando llegan, el Señor Jesucristo entra en nuestro corazón. Hoy en día, el arrepentimiento verdadero, sea su conocimiento, sea mi experiencia, sea nuestra manera, todo el empeño que uno tiene, habiendo aceptado al Señor Jesucristo, uno debe desechar aquello para aceptar al Señor Jesucristo, su palabra. Ahora, de manera más detallada voy a hablar acerca del arrepentimiento. En las bodas de Caná Galilea había faltado vino y el Señor Jesucristo había allí 6 cántaros y le dice para que derrame agua y se había llenado de agua. Y los siervos cuando miraban aquello, ¿es agua o es vino? ¿Sí? Es agua. Pero el Señor Jesucristo, ya que es vino, dice para que lleve. Entonces, en su pensamiento dice, no, esto es agua. Eso es su pensamiento, ¿entienden? Pero el que dice para que lleve aquello es la palabra del Señor Jesucristo. Si no desecha su pensamiento, dice que eso es agua, no lo puede ver como vino, sea quien fuera. Pero aquellos siervos, sabiendo que esto era ahora vino, lo lleva, sin lugar a duda eso era agua, pero si Jesús dice que esto es vino, y su pensamiento, si no lo desecha, de ninguna manera esto lo puede llevar. Y el dejar su pensamiento, eso en la Biblia lo va llamando arrepentimiento. Y por lo cual el pensamiento razonable, equivocado, bueno o malo, sea lo que fuera, ante su vista, esto es agua. Pero a pesar de que es agua, si Jesucristo dice que esto es vino, conforme a la palabra de Jesucristo, el que puede decir que esto es vino. Y para que sea así, su pensamiento debe de humillar, su experiencia debe humillar, su conocimiento debe humillar, su manera debe humillar. Bien sabe aquello, pero delante de la palabra de Dios, el que pueda humillar todo, eso se le llama verdadero arrepentimiento. ¿Llegan a entender eso? ¿Llegan a entender eso? Por lo cual debe desechar aquel pensamiento para que la palabra de Jesucristo lo pueda aceptar. ¿Llegan a entender? Un día el Señor Jesucristo delante del enfermo de 38 años que estaba en el estanque de Betesda, este enfermo de 38 años, ya su pierna estaba toda seca, ya no podía moverse. Y en el estanque, ya cuando el ángel venga a agitar el estanque, el primero en entrar allí, sea cual fuera la enfermedad, sabe que se cura. Bien sabe aquello, pero quiere ir cuando agita el agua, pero ya está todo seco su pierna. Y por más que realmente él trata tanto, pero no puede moverse. Por más que trata de agitar, sí, yo debo ir y patalea, pero no puede moverse. El Señor Jesucristo, levántate, toma tu lecho y anda. Y en el corazón de esta persona, levántate, toma tu lecho y anda.
Entonces esta persona, ¿qué fenómeno ocurre en él? El pensamiento que está dentro. Señor, no se puede. Mi pierna está seca. No me puedo mover. Cuando se agita el agua, por más que pataleo, no lo logré. Y el que tiene ese pensamiento, de ninguna manera puede levantarse. Ahora, es lo que ocurre dentro del corazón. Yo no puedo caminar, mis piernas están secas, yo intenté, no puedo, por más que lo hago, no puedo. Está en medio de ese pensamiento, pero esto es mi pensamiento. El pensamiento de Jesucristo es mejor que el mío, por lo cual, si el Señor ahora cuando me dice que camine para aceptar aquella palabra, este pensamiento que dice que no puedo caminar, no puedo dejar de desecharlo, por más que yo tenga precisión, por más que esto encaja con mi experiencia, sea lo que fuera. Si el Señor Jesús me dice que camine, yo puedo caminar menospreciando mi pensamiento, la palabra de Jesucristo, aceptarlo, a eso se refiere. Eso es arrepentimiento dentro mío, sea lo que fuera, desechando por entero la palabra de Jesucristo. Ahora es aceptarlo. Amén, pueden hacer. Amén. Amén. Por lo cual yo, desde aquel momento, la palabra de la Biblia, me enfoqué en creerlo y deseché mi pensamiento y creí en la palabra de la Biblia. A ver, escúchenme, es muy interesante lo que le voy a comentar. En Romanos 3:23, a ver, Romanos 3:23, todos habiendo cometido pecado han sido destituidos de la gloria de Dios. Sí, verdad que han cometido pecado, pero porque Jesús murió por nosotros, ahora nos dice justo de manera gratuita, ¿verdad que sí? Así dice la Biblia, nos dice que no tenemos pecado, nos dice justo, justificados. Entonces significa que no tenemos pecado. Pero el pensamiento de ustedes, ¿cómo es? Yo cometí pecado, yo aborté, yo mentí, yo he adulterado, yo he robado, ¿cómo no voy a tener pecado? Eso está en el corazón de ustedes. No hay nadie entre ustedes que no cometa pecado, ¿verdad? Y sí, sin lugar a duda, yo cometí este pecado, yo también anteriormente. ¿Saben cuándo me angustié por el pecado que cometí? En el año 1944. Yo nací en el periodo de los japoneses en nuestro país. ¿Sabes qué personaje era en la guerra del 25 de junio? El GMP era realmente $65. Ahora vivimos realmente en un GMP de $30,000. Yo tengo antigüedad, valor de antigüedad tengo yo. En aquel entonces éramos tan pobres. Yo, hasta ahora, habiendo vivido todo lo que experimenté, lo que he visto, ya que no encajaba con la palabra de Jesucristo. El Señor Jesucristo dice, mis pensamientos son distintos a los tuyos. Si quieren creer en el Señor Jesucristo, el conocimiento, la experiencia que uno tiene, uno debe desecharlo. Y el enfermo de 38 años, levántate, toma tu lecho y anda. Eso es la palabra de Jesucristo. ¿Y su pensamiento qué es? Ah, está toda seca mi pierna y otra vez cae. Eso es su pensamiento. Entonces, mi pensamiento y el pensamiento del Señor Jesucristo, ambos habiendo, el que cree en su pensamiento no puede caminar, ¿entienden? El que tiene su pensamiento tiene la convicción de que no puede caminar, pero la palabra de Jesucristo le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y el verdadero arrepentimiento, Señor, yo he robado, yo he adulterado, perdónenme. También podemos decir que es arrepentimiento, pero fundamentalmente el pensamiento que uno tiene, sea como fuera, sin excepción, desechando aquello, aceptar la palabra de Jesucristo. Bien sabe que no puede caminar levantándose, pero cuando uno se levanta y camina, esto es creer en el Señor Jesucristo. ¿Entienden? Si ustedes solamente lograsen aquello, hagan trasplante de hígado, trasplante de venas o trasplante de corazón
es cambiarlo con el corazón de Jesucristo. No es que uno va estirpando el corazón y lo saca y lo pone, no. Desechando todo nuestro pensamiento que está en nosotros. Es aceptar la palabra de Jesucristo, y el que sigue aquello es el que se arrepiente de corazón y obtener un nuevo corazón. Entonces, cuando en el corazón de ustedes aceptan el corazón de Jesucristo entrando dentro de ustedes, lo que no pueden imaginarse, una gracia maravillosa mediante una gran bendición, la vida de ustedes va a ser guiada. Ahora entienden, llegan a entender. Y yo, en realidad, tanto he experimentado esto en mi vida, tantas ocasiones. Yo en una ocasión, no hay mucho tiempo. Cuando veo un problema, con toda seguridad veo que no se puede, pero el Señor me dice que sí se puede. Ante mi vista, sin lugar a dudas, soy pecador. Alce la mano el que no cometió pecado entre ustedes. Alce la mano. ¿Verdad que cometen pecado son pecadores? Claramente ante nuestra vista uno es pecador, pero el Señor cuando dice que somos justos. ¿La palabra de quién viene a ser correcta? ¿Sí? La palabra de Jesucristo que me dice que yo soy justo si quiero aceptarlo. Yo debo desechar la palabra que dice que yo soy pecador. ¿Entienden? ¿Por qué uno debe desechar? Porque Jesucristo, si dice que soy justo, mi pensamiento que dice que yo soy pecador está errado, entonces debo desecharlo. Tanta gente lee la Biblia y ora, pero el pensamiento de que es pecador no lo puede desechar porque confía en sí. ¿Cómo que yo voy a ser justo? Yo he cometido pecado. Yo en aquel momento tan pobres, teníamos tanta hambre y habíamos pasado hambre en tantas ocasiones hasta ahora. Yo tanto quiero comer hasta ahora eso. Cuando está por madurar el trigo, íbamos cortando todo aquello y quemábamos en el pico del monte. Y cuando frotábamos y comíamos, eso era delicioso. Hasta ahora quiero probar eso. No pude probar todavía eso. Ahora, cuando alguien haga cultivo de trigo, yo voy a ir con mi hijo y mis nietos para probar aquello. Anteriormente yo había robado eso. Ay, que me quedé tan apenado. Eso era pecado anteriormente, el comer manzana, melones de la casa ajena. Entonces, yo en aquel entonces, tanto yo había sufrido por aquel pecado en mi corazón. Sin lugar a dudas, había cometido pecado. Era yo un pecador. Pero en Romanos 3:24 dice, siendo justificados ahora gratuitamente por su gracia, no hemos hecho absolutamente nada. Ahora nos dice justos. Por más que yo diga que soy pecador, cuando Dios me dice que yo soy justo, entonces soy justo, eso es correcto. La palabra de Dios creyendo. Uno, el que puede dejar su pensamiento, es el que cree en Dios, pero el que insiste en su pensamiento no cree en Dios, es el que cree en su ser. Por lo cual, la palabra de Dios, cuando uno acepta en su corazón, no hay necesidad de que uno mire si es pecador o justo. El que juzga es Dios. Ahora, el juicio de Dios, ¿es correcto de que yo soy pecador o justo? Si Dios me dice que yo soy justo, ¿es correcto decir que soy justo? Realmente, si Dios me dice que me curé, es creerlo de tal manera. Entonces, aquel corazón de que yo soy justo, esto es corazón de Dios, el que yo soy pecador, eso es mi propio corazón. Y mi corazón si vence al corazón de Dios, quedamos siendo pecadores. Y cuando la palabra de Dios vence mi corazón, yo soy una persona justa. Ese corazón llega a nosotros y esa fe de que yo soy justa. Cuando llegamos a creer en ello, el Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios entrando en nosotros, ya somos guiados por Dios y el corazón santo, el corazón pacífico, el corazón gozoso llegamos a tener. ¿Entienden? Hoy, acerca de la mujer sunamita, para Eliseo, ella no había dicho para que venga simplemente Eliseo a su casa. ¿Cómo había hecho? Debía preparar una habitación.
Entonces esta mujer había preparado la habitación para Eliseo. Le dice al marido, el que viene todos los días a nuestra casa es varón santo de Dios. Vamos a hacer un pequeño aposento de paredes. Pongamos allí cama, mesa, silla y candelero. Y para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Esta mujer, el siervo de Dios, venga a dormir. No era simplemente eso, sino que había preparado toda la casa para que él pueda dormir. Y luego nosotros, para que el Señor Jesús, venga en mi corazón. Y estando lleno con la ambición de la carne, así no se puede cuando Jesús viene a nuestro corazón. El corazón mío y el de Jesucristo es contrario y nuestro corazón debemos vaciar por entero y debemos echar todo nuestro corazón y nuestro corazón por entero debemos desechar. Así debemos hacerlo. Y ante nuestra vista, por más que seamos pecadores, Dios sí nos dice justo. Es correcto decir que somos justos. Es muy simple. ¿Ustedes son sabios o Dios es sabio? Respóndame bien. Ustedes son más sabios, ¿verdad? No, no es así. ¿Ustedes saben más o Dios sabe más? ¿El pensamiento de usted es razonable o el pensamiento de Dios es razonable? Si ustedes con toda claridad creen en ello, por más que no concuerda con su pensamiento, deben aceptar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, para aceptarlo en su corazón, todo pensamiento, desecharlo, a eso se refiere. Hace tiempo atrás tenía úlcera estomacal, tenía diarrea y tanto dolor tenía en mi estómago. Por más que tomaba medicamentos después de días, me dolía. 7 kilos había perdido en 3 meses. Y realmente, por más que vaya masticando 100 veces, yo terminaba de comer y me iba a hacer diarrea. Y de igual manera debía ir siempre a la campaña y ya que a la campaña iba, no podía decir que me dolía el estómago porque era expositor, me traían comida con aceite. Era como un dibujo, un pan que estaba en el dibujo, me daba rabia. Y yo a la madrugada empecé a orar un día. Señor, me duele demasiado mi vientre. Ahora dentro de poco, ahora llega el verano. Hay tantas cosas que hacer en verano, pero con este cuerpo, de ninguna manera, yo no puedo pasar este verano. Creo que voy a morir. Señor, cure mi estómago y con todo ruego empezaba yo a orar. Por lo cual entonces yo, después de haber orado, yo terminé de orar, en mi corazón me acordé de un versículo de la Biblia. Era San Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiere orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y anteriormente así yo memorizaba así por memorizar, pero en aquel momento de esa mañana era como que alguien al lado mío me iba hablando y yo esa mañana abrí la Biblia y decía, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y os vendrá, y os vendrá. Es muy fácil, ¿verdad? Entonces, Señor, cúreme mi estómago y creí de que me curé, entonces debo creer de que me curé, entonces me curé y así yo creí. Señor, muchas gracias, me curé de todo mi estómago, muchas gracias y terminé de orar. Pero me puse a pensar yo, el doctor que había dicho que mi estómago era como el papel realmente la puerta de papel y que si uno sopla así se rompe. Pastor, se puede estallar. Si se estalla, usted va a morir en 24 horas. Pero yo, si me hubiese curado por entero, yo realmente en aquel entonces no podía ni tomar café, ni kimchi, ni caldo de arroz porque tenía diarrea, así como kimchi. Claro que me voy a morir. Tenía mucho sufrimiento yo. Por lo cual,
si creía de que me curé. Ahora me habían dicho que aquí decía que era conforme a cómo creía, debía comer kimchi. Tenía miedo de comer kimchi, no podía atreverme a comer. Y con solo tomar agua tenía diarrea. Y si como kimchi, escándalo. Y yo abriendo la Biblia, profundamente me puse a pensar. Yo he orado y oré para que me cure. Y si yo creo de que me curé, dice que me voy a morir o se va a curar, me dice que me voy a curar tal como lo he creído, entonces voy a creer. Dios, me duele, permita que me cura, me curé, usted me ha respondido, ya me curé todo, así creo. Y yo fui para desayunar, había mucha visita y mi esposa hizo, pero mucha comida, pero en un rinconcito había alga y había un poquito de pescadito y así. Y me enojó porque entre ellos nada más comían. ¿Pero qué iba a hacer? Y en ese momento hice a un lado y sujeté una taza de arroz y empecé a comer kimchi, doenjang, caldo de carne. Pasó un tiempo y mi esposa, mientras que ponía la mesa, se asustó y dijo, ¿qué piensa hacer usted, marido? Yo ya me curé todo. Y yo, ya que le exhorto cuando ella no tiene fe, no dijo nada y se retiró. Yo comí todo, dejé la cuchara, los otros seguían comiendo y era un momento en el que teníamos hambre. Debía poner, pues, cosa en el vientre. No podía aguantar la diarrea. Excuse me, perdón y permiso, dije y fui al baño. Disculpe que le diga esto, pero tuve diarrea, pero mucha diarrea. Ay, mi estómago. Por dentro dije, ¿cómo que tú tienes fe? ¿Te duele y comiste kimchi? Ahora quieres morirte con el estómago que se ha explotado. Pero la Biblia me dice que si yo creo que me curé, me curaré. Y aquí dice que me curé. Aquí dice que me curé, entonces me curé. Dentro mío me decía, te curaste, pero ¿por qué te duele? Te curaste, pero eso es curarte, eso es curarte. Y Satanás y yo íbamos luchando. Y un día el Señor Jesucristo había ido a la casa de Jairo, pero su hija estaba muerta. Jesús dice que duerme. Sí, me curé, le dije. Al almuerzo otra vez comí todo un plato y tuve diarrea. Me curé, yo creía de que me curé. Era de noche, fui invitado a cenar. A mí no me gusta comer afuera. Había un encuentro especial en ese momento. Era en el Hyatt, el buffet de aquel hotel Hyatt. Y yo dije dentro mío, me duele el vientre, voy a comer caldo de arroz y voy a acabar con ellos. No, yo me curé todo. Y en ese momento usé 5 platos. No estaba lleno, pero usé 5. Estaba lleno. Y así me dirigí. Iba viniendo con mi carro. No tuve diarrea en la noche. Desde el día siguiente. Me desperté. Estaba limpio, curado mi estómago. En 24 horas. La palabra de Dios está viva. Pero ante nuestra vista, continuamente, Satanás nos hace preocupar y como que no va a pasar así. Aunque parezcan pecadores, si Dios le dice justos, son justos. Amén. Si Dios le dice que les ha lavado, es correcto aquello. Si Dios le dice que son santos, son santos. Deben desechar su pensamiento. Y sin desechar sus pensamientos no podrán llegar a creer en nuestro corazón aceptando al Señor Jesucristo. Y cuando nació en Belén no había nadie que le reciba. Nació en el establo. Ahora el Señor Jesucristo en nuestro corazón para aceptarlo. La palabra del Señor Jesucristo para aceptarlo. Todo lo que es distinto a la palabra del Señor Jesucristo dentro de nuestro corazón. Ahora de tal manera nosotros lo echamos. Y en el año 1962 me di cuenta que mi pensamiento estaba errado y desechando mi pensamiento, sea como fuera, aceptando la palabra de Jesucristo en ese momento en mi corazón para aceptar al Señor Jesucristo. Buen pensamiento, buena experiencia, todo lo deseché y acepté únicamente la palabra desde aquel momento de manera maravillosa. El Señor Jesucristo en mi corazón estando vivo,
ha trabajado, eso podía llegar a ver. Primera de Corintios 6, 10. Vamos a ver. Primera de Corintios. Todos juntos vamos a leer el 6, 10. El 10, 11. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto irá a algunos, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dios nos dice, tú ya has sido lavado, tú eres santo, tú eres justo. Así dice en la palabra. ¿Entienden? Sea cual fuera el pecador, sea quien fuera, si Dios le dice que ha sido lavado, entonces ustedes, no confiando en su pensamiento, vamos a creer en esta palabra. Amén. Dice, aquí dice, y esto era alguno, ya habéis sido lavado, ya habéis sido santificado, ya habéis sido justificado. Esto quiere decir que no tiene pecado. Así dice que Dios lo ha hecho. ¿La opinión de ustedes es correcta o la palabra de Dios es correcta? El que cree en su propia opinión dice que es pecador, pero el que cree en la palabra de Dios, aquellas personas, yo he sido lavado, yo he sido justo, así van hablando. Hoy en día mucha gente, ya que no puede desechar su pensamiento, por más que lee la palabra de Dios, sigue confiando en su pensamiento y esta palabra no puede trabajar. Mi pensamiento estaba tan errado, mi pensamiento, en lugar de pensamiento creo en la palabra de Dios. Sea quien fuera, ante la persona que fuese, yo digo, soy justo. Algunos me dicen, tú eres justo, ¿eh? No tienes pecado, no mientes, ¿eh? Yo he mentido mucho, pero ¿cómo usted dice que es justo, eh? Yo he cometido pecado, pero ¿cómo usted dice que es justo? No sé, le dije. Se asustó. Una cosa que sé es, si Dios me dice que yo soy justo, no soy justo. Si Dios me dice que soy justo, Dios me ha dicho, no solamente en uno o en dos lugares, es porque detalladamente uno no se pone a ver. En la Biblia dice que Jesucristo, mediante su sangre, me dejó limpio en pecado y que me ha justificado en muchísimas partes, por lo cual, dejando su pensamiento, yo creo en aquella palabra. Es creer en Jesucristo. El que cree en su pensamiento es creer en sí mismo y arrepintiéndose. Cuando uno desecha su pensamiento y acepta la palabra de Dios, desde aquel momento la palabra de Dios, ya el Espíritu de Dios nos va guiando y la vida, como el del Señor Jesucristo, para que podamos vivir una vida santa, nos va guiando. Ya pasó bastante tiempo. Vamos a finalizar. Mañana a la mañana vamos a seguir compartiendo la palabra entre ustedes, sea como fuese la opinión. Ahora, cuando creen la palabra de Dios tal como es, la palabra de Dios nos va a guiar, nos va a bendecir. Vamos a orar. Dios Padre Santo, muchísimas gracias. Ha habido muchos pensamientos en nosotros. No todo es razonable. Dios Padre Santo, aceptando en ello, dejamos todo nuestro pensamiento ante nuestra vista, por más pecador que parezcamos. Si Dios nos dice justo, somos justos, por más sucio que parezcamos. Si Dios nos dice santo, somos santos. En varios lugares de la Biblia, usted nos dice que nos hemos santificado, dejando nuestro pensamiento, creyendo en la palabra, en medio de la gracia de Dios. Permita que podamos permanecer. Muchas gracias. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias. Hemos tardado bastante, pero teniendo comunión, si van a su casa, ustedes al final tienen que dormir nada más. Alrededor de ustedes hay pastores, de manera tal le van a explicar. Espero que sea de bendición. Muchísimas gracias.